Buenas tardes, damas y caballeros. Soy Gabino Busto Evia, conservador del Museo de Bellas Artes de Asturias. Les saludo y les doy la bienvenida a esta nueva conferencia organizada por el museo. Ante todo, tengo que comunicarles que Alfonso Palacio, que es el director de nuestra institución, pues me ha pedido que lo disculpen por no poder presentar hoy este acto, como es habitual, porque se encuentra atendiendo un cometido urgente e inaplazable en el propio museo, y me ha encargado que sea yo pues, quien actúe de maestro de ceremonias, presentando a nuestra invitada de hoy y moderando después el coloquio. Nuestra invitada es Encina Villanueva Lorenzana, licenciada en Geografía e Historia en la especialidad de Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, en donde nos encontramos, y máster en Género y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Encina se dedica preferentemente a la gestión cultural y, de una manera más específica, a proyectos de formación y divulgación relacionados con las mujeres artistas. En virtud de este perfil, pues será la encargada de dirigir un ciclo de conferencias que inauguramos hoy y que lleva como título Detener la mirada, mujeres artistas en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Este ciclo de conferencias que organiza el propio Museo de Bellas Artes está dedicado a profundizar en el conocimiento de las mujeres hacedoras que están representadas en las colecciones de la institución. Encina será también la encargada, como vemos, de abordar esta tarde la primera conferencia de este programa, de este ciclo, con una intervención titulada María Blanchar, una artista española en el París de las vanguardias. Debo advertir que María Blanchar pues, podría protagonizar ella sola un ciclo de conferencias, tal es su notoriedad dentro del arte español y europeo. Hay que recordar también que esta artista cuenta en el museo con dos pinturas. Por una parte, Naturaleza muerta, de hacia 1918, una obra que conozco muy bien porque me tocó acompañarla y supervisar ese préstamo para una exposición de fuera de Asturias. Ya saben que los conservadores no solo nos dedicamos a gestionar las colecciones e investigarlas, también acompañamos a las obras de arte en respeto de las buenas prácticas, y me tocó esta obra en una ocasión. Y de otro lado, pues tenemos también en el museo Muchacha, de hacia 1925, que es otra pieza extraordinaria, excepcional. De modo que esta autora está magníficamente representada en los fondos de nuestra institución. No quiero finalizar sin agradecer a la Universidad de Oviedo una vez más su generosidad al prestarnos esta aula magna, y agradecer también pues, a Encina que esté hoy aquí con nosotros para hablarnos de María Blanchar, una artista que conoce muy bien. Y fijado el contexto de este acto, pues Encina, cuando quieras tienes la palabra. Yo me voy a sentar para poder ver bien las imágenes, luego volveré a la mesa para dirigir el coloquio. Muchas gracias, Gabino. Es un placer para mí estar aquí, es importante estar en la universidad donde me formé y estar también en la ciudad donde nací y donde viví hasta que precisamente terminé la carrera de Geografía e Historia, especialidad Arte, como se llamaba antes, para irme pues un poco a conocer mundo, y todavía no he regresado, por eso he venido desde Madrid para dar esta conferencia. Agradezco mucho a todas las personas que estáis aquí, el interés por María Blanchar. Ojalá pueda contagiaros la pasión que siento por esta pintora, por su obra y por su historia. Y gracias también especiales a la gente que estáis aquí por afecto, que es mucha, por cercanía, por interés también por la pintora, pero bueno, con muchas ganas también de acompañarme, cosa que agradezco especialmente. Y finalmente, pues agradecer al museo. Como decía Gabino Busto, el museo me ha pedido que iniciemos una colaboración más profunda porque tiene interés en abordar las mujeres artistas de su colección de una manera específica, algo que no hace solo este museo, sino que están haciendo, quizás lo sabéis, museos de todo el mundo, y que
En este caso empezamos hoy con esta conferencia sobre María Blanchar, que es la primera, como también decía antes, que de otras varias que tendremos a lo largo del año y que ya se irá informando, y también de otra serie de actividades en torno a las artistas del museo. Bueno, aquí tenemos a María, volveremos a su figura, pero solamente quiero poner dos citas que acompañen una brevísima reflexión de por qué los museos están haciendo y tienen que hacer este trabajo, y pongo a Concepción Gimeno de Flaquer porque me gusta retrotraerme a quienes fueron pioneras, y también porque a veces pensamos que estamos descubriendo algo nuevo, ¿no? Y hace mucho tiempo que se viene denunciando la desigualdad de las posibilidades de las mujeres y los hombres en el mundo del arte. Creo que los museos, como digo, tienen como una doble responsabilidad: una, hacer una reparación histórica, porque son los lugares donde está nuestra memoria, son los lugares que albergan nuestro pasado, pero que también construyen nuestro presente, y además son lugares que tienen como una responsabilidad también, como valor, en promover la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y es que pasa un poco lo que decía, ha pasado fundamentalmente, y en cierto modo y con otros matices sigue sucediendo, ¿no? Las desigualdades de los hombres y las mujeres en el mundo del arte, tanto en el acceso, en la posibilidad de profesionalizarse, como una vez se han profesionalizado y, como dice ella, han llegado a altas cotas de reconocimiento, pues han aparecido, han sido borradas de la historia. Entonces hay un gran trabajo que hacer, un enorme y, por otro lado, apasionante trabajo que hacer respecto a ellas. Decía también Gabino que tenemos aquí en el museo, tenemos la suerte, y por eso estas conferencias empiezan hablando de María Blanchar. Tenemos la suerte que, por cierto, nació en Santander. Bueno, voy a volver a poner la diapositiva para que tengáis claras las fechas, ¿no? Nació en Santander en el año 1881 y falleció en París en el año 1932. Esto ya nos da una pista del recorrido, ¿no? De dónde salió y hacia dónde fue nuestra pintora, ¿no? Y tenemos la suerte de tener dos obras. Una de ellas está en las salas, otra de momento está guardada, pero puede salir en cualquier momento, en cualquier remodelación del museo, ¿no? Pero son dos pequeños tesoros que no sé si de un primer vistazo, quizás quienes no conozcáis al artista, que habrá quien sí, habrá quien no, habrá quien más y quien menos, encontráis relación entre ambas obras, ¿no? Quizás una mirada un poco ajena pueda pensar, pues no se me parecen, no parecen de la misma mano, no parecen que salgan de la misma autoría, ¿no? Pero son dos lienzos que yo creo que tienen mucho en común, si nos fijamos, por ejemplo, en el color, en la forma triangular, en lo vertical. Son dos lienzos que representan muy bien dos momentos, los dos grandes momentos de la historia de María Blanchar, de su trayectoria. Me interesa mucho que empecemos teniéndolos muy claro, aunque voy a hablar, digamos, de cada uno de ellos en el marco del momento en el que los crea. Por cierto, la datación que yo contemplaba es la del 28, antes comentaste la del 25. Yo me he basado en lo que plantea María José Salazar, que es la estudiosa principal que ha estudiado María Blanchar en este país, y que en el año 2004 hizo un catálogo razonado en el que recogió unas 330 obras que ella asegura o trata de argumentar que todas son de María Blanchar. Y bueno, lo que yo he podido comprobar, según he ido investigando a la autora, es que hay muchísimo baile con las cifras, hay muchísimo, pero sí que en el marco de estos últimos años de vida me cuadra también perfectamente la fecha de 1925, porque es una pieza que está en ese tiempo final que empieza precisamente a mitad de la segunda década de los años de los 20, ¿no? Empezando por el principio, nos remontamos a Santander, y me gusta mucho esta cita de Consuelo Verges, que era prima de María, prima segunda, porque es una manera muy bonita de hablar de una familia que era especial. Dice: una nada corriente familia cántabra que podría dar materia, si ese modo de novelar continuara vigente, a una de aquellas sagas de las que tan celebrados títulos produjo la novelística europea de finales del siglo pasado. Y es que María nace en una familia relativamente acomodada, pero además con bastante nivel cultural, ¿no? Su abuelo, se suele contar mucho, su abuelo fundó un periódico, su padre también, y luego va a tener contemporáneas a ellas, y yo voy a hacer bastante énfasis también en ellas, algunas mujeres intelectuales, como es el caso de Consuelo Verges, traductora y escritora,
que bueno, van a configurar, además de todas las y los artistas que María va a conocer a lo largo de su vida, bueno, pues también un contexto muy particular, ¿no? En este contexto familiar, pues nace María Blanchar. María nace con una deformidad física, con una enfermedad. Hoy se sabe que es una enfermedad. Durante mucho tiempo se dijo, y seguramente seguiréis leyendo, que su madre cayó del caballo y que entonces se le atribuía a eso el cuerpo de María. Pero lo que se ha demostrado en los últimos tiempos es que era una enfermedad que la tuvo, bueno, pues desde nacimiento con la columna desviada. María posiblemente encontró en la pintura, y también su familia vio que la pintura era un buen recurso para que esa niña tuviera como una salida, un lugar de disfrute y de desarrollo personal, que luego ella empezó a ver posibilidades también de que fuera una profesión, y se fue a Madrid. No sé si se oye bien. ¿Se oye bien? Es que acabo de darme cuenta que se oye mejor. ¿Me acerco más? Perfecto, perfecto. Me estaba dando cuenta, ahora digo, uy, se oye mucho mejor cuando me acerco. Bueno, pues se va a estudiar a Madrid, ¿no? Tiene la posibilidad, al principio, apoyada por su padre, pero su padre muere. En el año 1903 se va a Madrid y su padre muere, pero va a ser su tío el que le ayude económicamente esos primeros años, y va a tener la posibilidad de formarse con algunos maestros como Emilio Sala, Sotomayor y Manuel Benedito, ¿no? Esta es una de las primeras obras que conocemos de María. Hay algunas anteriores, he hecho una selección para tener una idea general, para hacernos también, pues acercarnos a esa primera María Blanchar en pura formación. Y lo que está haciendo María cuando llega a Madrid es formarse en ese academicismo madrileño y en ese costumbrismo, en ese tipo de figuras, ¿no? Como las gitanas, que eran las habituales entonces, ¿no? Esta pieza ya la va a presentar a la Exposición Nacional de Bellas Artes, aunque hay un tiempito después una pieza quizás ya un poquito más compleja, más interesante, también muy vinculada a la formación que está recibiendo de sus maestros, y donde apunta ya, aunque no se parece en nada, ya os lo adelanto, a lo que voy a hacer después, ni siquiera temáticamente, pero ni siquiera tampoco estilísticamente, pero sí hay colores, sí hay ciertos elementos de la composición y, sobre todo, una captación psicológica de los personajes, que os invito además a que hagáis un seguimiento de lo que vamos a ver, porque creo que para mí es uno de los elementos, junto con el color, que más interesante, digamos, o en los que más aporta María Blanchar. En este año, en el año 1908, presenta una obra que no la puedo mostrar porque se ha perdido, que se llamaba Primeros Pasos. La presenta a la Exposición Nacional de Bellas Artes y gana una tercera medalla. Eso es un premio modesto, pero a ella le sirve para soñar en irse a París. Y empieza a pensar que es en París donde ella podría desarrollar más su trayectoria. En París estaban pasando muchas cosas, ¿no? Madrid todavía estaba en un ambiente como mucho más parado, y veremos además cuando María presenta sus primeras obras en Madrid lo que sucede, ¿no? La cuestión es que lo que va a hacer María es presentar una serie de propuestas al Ayuntamiento y a la Diputación de Santander para que le bequen un primer viaje a París, ¿no? Y lo consigue y le son concedidas. Y entonces, en el año 1909, sabiendo que con esa beca no va a vivir, no es suficiente, pero ya ella se va a buscar la vida, en dar algunas clases, se va a París, ¿no? El primer lugar donde recae, no sé si le suena a esta academia, es la Academia Vitti. Era el lugar ideal porque admitía mujeres artistas, no todas las academias lo hacían, ¿no? Estaba fundada por esta pareja, por María Caira y Cesare Vitti, también parece que por las hermanas de María, y allí va a conocer a un profesor, un artista precisamente español, que se llama Anglada Camarasa, seguramente conocido por muchas de las personas que estáis aquí. Y una de las obras que hace en ese tiempo, que siempre se dice que bebe mucho de Anglada Camarasa, es este Sileno. Es una obra que también es un tema mitológico, no tiene nada que ver tampoco con lo que va a hacer María posteriormente, pero estamos en un periodo de formación y la parte de la pincelada pastosa siempre se le atribuye a la influencia de Anglada, ¿no? También en este tiempo va a acudir a la Academia Vasiliev, que la dirigía una pintora rusa, Marie Vasiliev, donde conoce, además de Marie Vasiliev, con la que va a tener una gran amistad, conoce a otra pintora que va a ser muy importante en la vida de María, que se llama Angelina Belov, rusa también, ¿no?
unos años después, bueno, mucho tiempo después, ¿no? Angelina hace unas memorias y habla de María y me gustaba cómo se refería a ella y quería leeroslo. Estamos hablando, pues eso, del año 10, año 11, ¿no? En este taller, se refiere al de Basiliev, conocí a una española llamada María Blanchar. En realidad se apellidaba Gutiérrez Cueto, eso por cierto me lo he saltado. Ella se apellidaba Gutiérrez Cueto Blanchar, pero bueno, fue como eliminando poco a poco los apellidos para quedarse en un María Blanchar, porque su madre era de ascendencia francesa. El nombre de su madre francesa, que fue el que ella adoptó. Pintora de gran talento, María vivió la mayor parte de su vida en Francia y con ese nombre se le conoce. Desde el primer momento simpatizamos y en una ocasión, en lo alto de una de las torres de Notre Dame, hicimos un pacto de amistad. María, que sufrió un accidente cuando era niña, la versión que os decía antes, era contrahecha. Tenía la columna vertebral totalmente desviada y una joroba en la espalda. Su cabeza era admirable y sus hermosos ojos reflejaban una gran inteligencia. Su vida en París era verdaderamente heroica. Bueno, continúa hablando de las becas que recibía, etcétera. Y bueno, me gustaba como plantear esta relación que, como veréis, va a ser muy importante, y también los vínculos que María Blanchar va a empezar a generar en Francia desde el primer momento en el que llega. Habrá idas y venidas, no se va a quedar todavía en París porque se le va a acabar el dinero, entre otras cosas, ¿no? Esta bretona del año 10 sigue siendo una obra de estos primeros años vinculados a estos temas costumbristas, pero yo ya percibo bastantes cambios, ¿no? Tanto en la calidad de la obra como en la parte de la psicología. Insisto otra vez en ese tema, ¿no? Esa mujer, ese rostro y esos brazos creo que ya nos están transmitiendo más emociones, una mayor complejidad. Es muy interesante también darnos cuenta de que María estaba teniendo la ocasión de viajar tanto por Francia como por otros países, ¿no? Como baja a Inglaterra, Londres, está también en Bélgica, y es interesante porque para muchas artistas era muy difícil viajar, y sin viajar también era muy difícil encontrar inspiración, sin poder salir de casa, sin poder inspirarse, y María enseguida consigue empezar a hacer estos viajes. Como os decía, se queda sin dinero, se le acaba, y entonces se vuelve a España. Pero no se vuelve en este momento a Madrid o a Santander, se va a ir a Granada, porque en Granada estaba su hermana, con su madre, ¿no? Como os decía, ella se había fallecido su padre hacía tiempo, ¿no? María tenía 3 hermanas, por cierto. Y en ese tiempo hace esta obra. Esta obra todavía bebe también de la influencia de Anglada, pero a mí me gusta mucho porque tiene como una respuesta en un libro que su prima, otra mujer interesante que rodea a María Blanchar, intelectual, Matilde de la Torre, no sé si la conocéis, hace este libro que es un epistolario y lo llama El Jardín de las Damas Curiosas. Y es que ese jardín, que veis que se repite tanto en la imagen inicial como en la segunda, es el jardín de Matilde de la Torre, de la prima de María, y es el dibujo del libro de Matilde de la Torre, lo hace César Avín, que es, no os lo he contado antes, el primer alumno que va a tener María. César Avín es todavía un chiquillo cuando empieza a tener, en los veranos en los que María, ya estando en Madrid, vuelve a Cabezón de la Sal, va a tener las clases con César Avín, y lo nombro porque luego va a volver a aparecer, ¿no? Y Matilde de la Torre, sobre todo, me interesaba también traerla porque además ella después va a ser política, va a ser escritora y política, y va a ser elegida precisamente por la circunscripción de Oviedo en las elecciones del 33 y del 36. Bebo. María consigue una segunda beca, un segundo apoyo, un poco más pequeño que el anterior, y se vuelve a París. Y va a tener otro profesor, que se llama Van Dongen. Este profesor, no sé si recordáis también las obras de Van Dongen, unos rostros muy expresionistas, con unos ojos muy almendrados, y de nuevo María va a captar. María está captando todo lo que ve, María está aprendiendo de todo lo que la rodea. Pero para mí esta pieza es como la primera en la que ya veo el estilo de María Blanchar. Fijaros en los colores, fijaros en esas sombras tan marcadas que van a seguir el resto de su carrera. Y me encanta de este cuadro que es, hasta donde yo sé, el único en el que María Blanchar se autorretrata, por lo menos conscientemente, o que no se haya, bueno, hay otros cuadros que se interpretan como autorretratos, pero que sepamos que era esa niña que está en el medio, la de los pantaloncitos, sería ella. María va a renunciar, no quiere ser fotografiada, no se pinta a sí misma, no quiere mostrar excesivamente su físico, pero aquí se pinta de niña en esta escena
que parece una escena familiar en el que estaría su madre y una de sus hermanas, Ana, que también se llama la maestra, también está en una actitud como de enseñar, la madre, y además también, bueno, se vincula a veces este cuadro con la idea que a María le podía rondar en estos años de buscarse la vida como profesora, como maestra de dibujo, puesto que, bueno, pues era una salida posible para alguien que tenía una habilidad tan enorme como la suya, ¿no? Van Dongen, además, es quien le va a presentar a Juan Gris, que es otra figura que será muy importante en el futuro para María. También de estos años es este cuadro también, ya nos vamos acercando a la personalidad de María, fijaros también en cosas como la tendencia a la verticalidad, de nuevo las sombras, aquí los colores saturados y esos espacios un poco angustiosos que van a aparecer constantemente en su trayectoria, ¿no? En este tiempo, María en el año 14 vuelve a Madrid, otra vez regresa a España, año 1914 en guerra, ¿no? Primera Guerra Mundial, va a encontrarse en Madrid, perdón, y además lo va a hacer con Diego Rivera, con Angelina Beloff, con Lipchitz, que es otro escultor que saldrá posteriormente porque también va a ser muy importante en su vida, con Sonia y Robert Delaunay, con Maggie Logensa y su marido. Decía el propio Lipchitz que había como un espíritu de Montparnasse en Madrid, ¿no? En este momento, otra figura fundamental para María va a ser Concha Espina. Concha Espina era prima, era también familia de un familiar, o sea, estaba casada con un familiar de María y va a ser otra figura fundamental, la escritora para nuestra María Blanchard. En el año 14, pensad, bueno, Madrid, está la guerra en Europa, va a hacer el que yo creo que es su primera gran obra o una de sus obras maestras, muy particular. Me gusta, antes de mostrarla, preguntar a la gente, porque tiene una iconografía muy característica, que es la imagen de una niña haciendo la comunión. Entonces me gusta como invitar al público a imaginar cómo es una foto de una niña. Bueno, ¿cómo podría ser una foto de una imagen de una niña entonces haciendo la comunión y ver si se parece en algo a lo que María decidió representar? Es bastante sorprendente. No la mostró al público todavía, la va a mostrar unos años después, pero es una imagen que no deja indiferente. Está en el Museo Reina Sofía de Madrid, si quieren ir a verla. Invito a la observación y voy a leer un texto que me parece que lo describe de una manera curiosa, interesante, se le pueden sacar muchas interpretaciones. Es un texto de la condesa de Campo Alange, que es una de las biógrafas de María Blanchard, y dice así: nos sorprende primeramente en este cuadro su color, un colorido sangriento, trágico. La posición de la figura está intencionadamente exenta de espiritualidad o recogimiento. La dureza de la posición de las manos nos da idea de ello. Coge el libro con la derecha, como si quisiera exhibir más bien que guardar los evangelios. Con la izquierda, el cirio ingenuo y adornado de tal forma que más bien parece empuñar una espada. La extraña corona de flores, flor de azahar, parece arrojada sobre su manto con violencia. Quiere demostrarnos el poco valor que tienen los signos convencionales si a estos se les asfixia dentro de una atmósfera contraria. La inocencia y la pureza pueden resultar abominables si un sentimiento de ternura y de elevación espiritual no las envuelve. Hay también en este cuadro, y lo nombra también Gabriel Ferrater en un artículo que le dedica a la autora sobre la pintura, un extraño juego de perspectivas, ¿no? Parte de la extrañeza es que está jugando con distintas perspectivas. Hay una perspectiva italiana en el suelo, hay una perspectiva caballera en el reclinatorio y una perspectiva aérea en la manera en la que están colocados los objetos, con lo cual es un espacio, os decía antes también lo de los espacios un poco angustiosos, un poco extraños, muy cerrados. Casi siempre María va a trabajar unos espacios, va a plantear unos espacios interiores y muy cerrados que contribuyen como a esta asfixia que genera esta imagen, ¿no? Como digo, no deja indiferente a nadie. Estamos en Madrid y, bueno, os decía que a María no le gustaban las fotos. Hay muy pocas imágenes de ella, pero sí pues hay algunas caricaturas, ¿no? Y esta es bastante curiosa porque una de las amistades importantes de María en ese tiempo fue Diego Rivera.
Y cuando estaban en Madrid, trabajaban en el mismo estudio, iban a las tertulias y bueno, pues debía de ser una estampa bastante particular, ella tan chiquitita y encorvada y él tan grandullón, ¿no? Y os lo traigo también, esta caricatura de Fresno, porque en este momento, y la alusión a la que hace esta propia imagen, es a una exposición que fue muy importante en el momento y que fue un auténtico escándalo. Porque si bien en París estaban pasando muchas cosas, en Madrid no pasaban tantas o no pasaban a la misma velocidad y la gente como que se asustaba, ¿no? Entonces, cuando se plantea esta exposición, que se llama Los pintores íntegros y que la va a organizar Ramón Gómez de la Serna, pues va a generar muchísima crítica negativa, ¿no? Leo lo que dice Ramón Gómez de la Serna y por qué lo llama los pintores íntegros, porque me parece muy bonito como lo cuenta. Dice, ante todo, al tener que clasificar a estos pintores no les he llamado ni cubistas, ni futuristas, ni ningún otroísta por el estilo, porque no son nada de eso. Son, ya que hay que envolverles en una sola palabra, los pintores íntegros. Ellos son íntegros, lo que quiere decir llenos de sí, ponderados e insobornables. Para evitar el escándalo, Ramón Gómez de la Serna pidió que mientras él daba la introducción a la historia estuvieran los cuadros tapados. Y cuando ya terminó, se destaparon. Y bueno, hubo unas críticas feroces y la verdad María fue de las que peor salió porque había también pues, esas dosis de misoginia que parecen a veces inevitables, ¿no? Había un escultor primitivista que era Agustín el Choco, Luis Bagaría, caricaturista, y Rivera. Y Rivera y María, que eran los que estaban experimentando con el cubismo, van a ser los más criticados. Precioso cuadro de María, creo que ya también anunciando mucho lo que ella es y lo que está aportando, pues generó, parece que estaba en esa exposición y generó escándalo también, ¿no? Claro, si estás acostumbrada a esa pintura más costumbrista, más academicista, pues aquí ya hay algo extraño, ¿no? En esto ya hay algo extraño, ¿no? Y lo extraño es el cubismo, ¿no? Ya es un avance, es un acercamiento al cubismo, ¿no? Yo veo también una vidriera, claramente, ¿no? En esa manera de facetar, con esas sombras, de nuevo esas sombras, esos negros de María, esa manera de abordar el color, es el mismo color que la gitana, el amarillo y el rojo, pero ya es una cosa completamente diferente, ¿no? Y nos está acercando al cubismo. El cubismo, bueno, pues en ese momento no se entendía, sí se conocía en España, pero no se terminaba de entender, ¿no? Esa búsqueda que hacen los autores cubistas de representar un objeto o una persona desde distintos puntos de vista, ¿no? Se mueven alrededor y ven de diferentes maneras y quieren verlo todo y llevarlo todo a las dos dimensiones, perdón, del lienzo, ¿no? Esa manera tan experimental, finalmente, tan técnica, tan intelectualizada, también en el fondo de decir, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Lo habían creado Picasso y Braque una década antes, unos años antes, y hay toda una generación de pintores, entre los que se encuentra María Blanchard, que le van a dar como una segunda vida al cubismo. Aquí, de momento, es como un primer acercamiento. Es el cubismo analítico, que era un cubismo como muy facetado, en facetas muy pequeñitas, pero si conocéis lo que hacían Picasso y Braque al principio, recordaréis unos colores pardos, ¿no? Unas figuras mucho más oscuras. Fijaros ya como el primer cambio, el primer aporte que hace María Blanchard cuando plantea a esta mujer con abanico. Una mujer con abanico que además de referente, ¿no? De referirnos a ese cubismo analítico, también encuentro muchas similitudes con esta otra. Ya hemos hablado de Marie Vassiliev, que también la tengo aquí. Bueno, pues otra mujer con abanico cubista hecha hace unos años antes, con la que, como digo, también me habla de estos vínculos que se generaban entre artistas, ¿no? Estamos en el año 15 y aquí hay un punto en la vida de María Blanchard que hay una confusión enorme, que es que si fue a Salamanca, si no fue a Salamanca, si en Salamanca se burlaban de ella. Bueno, la cuestión, y hasta donde yo he podido llegar y comprobar, es que María tenía esa preocupación, y sobre todo su familia, como suele suceder, ¿no? En que que pudiera ser profesora, que tuviera como una carrera garantizada, ¿no? Y entonces, bueno, se presenta una serie de plazas en Salamanca y le dan esta plaza de pintora de dibujo, de profesora de dibujo, perdón. Pero parece, y las últimas investigaciones hablan de que no llega ni siquiera a estar en Salamanca, porque
Unos meses después la tenemos en París y ya no va a volver. París es para María un espacio de mucha más libertad, de más experimentación. La gente la deja más en paz, aunque todavía va a sufrir también lo suyo, pero la deja más en paz. Y, bueno, pues encuentra como el lugar donde crecer y donde experimentar. Y va a entrar además a un grupo, creo, a mí al menos me parece desde fuera como muy fascinante, que es el de esa segunda generación de cubistas, que van a tener un momento de creación colectiva, como os contaré un poquito más adelante, que también creo que es muy, muy interesante. Entre las primeras obras que María va a realizar cubistas, más claramente cubistas, ya no de ese cubismo analítico que era tan facetado en facetas tan pequeñitas, sino en este cubismo sintético en el que sintetiza la esencia de los objetos y que utiliza planos mucho más grandes, donde también es muy habitual el collage o el juego con las texturas. Pues María va a hacer algunos cuadros como este, que se llama el monograma, veis que son sus iniciales, o también este que está en el Reina Sofía, mucho más grande, también con estos planos, ese juego también como de imitar o utilizar papeles pintados, o esta naturaleza muerta roja con lámpara, que además este es un cuadro como que fue muy polémico porque hubo un marchante que se llamaba Kahnweiler, bastante poco escrupuloso, seguramente, ¿no? Bueno, sí, sin seguramente, porque lo que va a hacer en un momento dado es atribuir cuadros de María Blanchard, una vez ella fallecida, a Juan Gris, porque Juan Gris estaba más reconocido, ¿no? De hecho, hay un momento en el que, ante lo que, incluso ya habiendo fallecido María y habiendo fallecido también Juan Gris, Kahnweiler iba por ahí diciendo de que María, bueno, pues que copiaba, que no era interesante, ¿no? Y entonces le responde Lipchitz y le dice, Lipchitz es, no sé si lo había dicho, bueno, Lipchitz es como uno de los que va a defender a María Blanchard, incluso, como digo, ya fallecida, ¿no? Dice, creo que lo que dice usted sobre María Blanchard no es digno de usted. No es culpa suya que después de su muerte y de la de Gris, gente ignorante y poco escrupulosa haya borrado su nombre de sus cuadros para poner el de Gris. Era una artista sincera y sus cuadros contienen un sentimiento doloroso de una violencia inusual, sentimientos que están totalmente ausentes en las obras de Gris, que sí está en el Olimpo. Y es además un cuadro, como digo, que María tenía en su casa cuando fallece, perteneció a su hermana, y ahí fue cuando Kahnweiler llegó y empezó a hacer el lío, ¿no? Pero estos tres cuadros los traía como para mostraros ese primer momento en el que se acerca al cubismo, quizás en el momento en el que está como más cercana a lo abstracto, se acerca más a lo abstracto, aunque como veis nunca llega a serlo de todo, ¿no? De hecho hay un crítico que habla de que María se acerca sabiamente al cubismo, se acerca a su manera, ¿no? A su aire, pero ella no termina de querer perder la conexión con la realidad, con lo real, ¿no? Y vemos en este cuadro, por ejemplo, de Mujer sentada, en el que aparece ya uno de sus temas favoritos, que son las mujeres y también la maternidad. No sé si más o menos distinguir, ¿no? Es una mujer sentada en una silla con una criatura en brazos. Este momento es también importante en su vida, porque no os lo había comentado todavía, pero cuando regresa a París, vive con Ribera y con su mujer, o sea, con Angelina Beloff, que era su amiga, y con Ribera porque son pareja y tienen un hijo. Entonces, fijaros en las tres imágenes. Estas tres imágenes están representando lo mismo. Son paralelas en el tiempo y están representando la misma escena, lo que nos hace bueno, pues pensar tanto en el vínculo y de nuevo, y como vamos a ver más a partir de ahora, las relaciones entre las y los artistas, también ese vínculo personal y esa relación que María va a tener con este bebé, que por cierto muere pronto, y lo que va a generar también, bueno, más de imagino, pues un dolor, es una relación, bueno, no solo ¿no? Pero también una relación importante de María con la infancia, que también va a ser otro de los temas de sus cuadros, ¿no? Fijaros qué maneras tan distintas, ¿no?, de representar algo que se parece mucho, ¿no? Avanzando en esa cercanía a la figuración, pero todavía con unos planteamientos claramente cubistas, tenemos también este Sebuena, que la gente popularmente llamó Juana de Arco, donde aparece ese estarcido, y luego esta figura que también generó muchas dudas y mucha gente se lo atribuyó, muchos autores incluso se lo atribuyeron a Juan Gris,
pero que, bueno, finalmente parece que es de María, ¿no? Tiene, aunque son unos colores un poco más pardos, sí tiene elementos más de ella, y aquí vemos además la referencia. Parece que la mandolina, la mujer a la mandolina de Corot sería la inspiración, y he traído también la obra que hace Gris y la obra que hace ella, que me parece casi que es como, ella es como si fuera todavía una simplificación mayor, en planos mayores y en menos detalle de lo que hace Gris, ¿no? Seguimos con algunos bodegones. Veis que más o menos se identifican los objetos, nunca dejan de identificarse en la obra de María Blanchard, y cómo los va colocando en distintas capas, en este caso que se abren como si fuera un libro, ¿no? Aquí, quizás un poquito posterior, este bodegón en el que ya los objetos como que adquieren una mayor dimensión y una mayor concreción y más contundencia. Y en este tiempo, os decía que es un tiempo de mucha relación con los cubistas. Hay un tiempo también de convivencia con Juan Gris y con su mujer y con otros artistas, también Lipchitz, el escultor del que os hablaba antes, que además precisamente Lipchitz va a describir de una manera que me gusta especialmente, porque habla de algo que yo creo que ha sucedido en la historia del arte mucho más de lo que pensamos, que es una creación colectiva o momentos en los que de manera conjunta se creaba, ¿no? Y lo describe de esta manera, ¿no? Y estos dos cuadros os los he traído porque a mí me parece que se asemejan mucho, ¿no? Uno de María y otro de Gris, uno de Blanchard y otro de Gris. Lo que hay que entender es que esa parte de nuestra producción es una obra colectiva. Solo después, cuando a la fuerza tuvimos que separarnos, empezó a manifestarse cada uno por su cuenta. De modo que no se puede hablar realmente de influencias, es otra cosa. Trabajaba una mente colectiva y cada uno se dejaba influir por el otro. Así que posiblemente cuando pasaban estas temporadas, incluso conviviendo, lo que se producía era, además de un ambiente de amistad y una relación que María en algunas cartas describe como divertida, habla de algunas nocheviejas entre el año 16 y el 17, en el 18 pasan una temporada juntos cuando estaba la cosa más complicada en París, y es el momento además en el que tanto Juan Gris como María van a tener el apoyo de Léonce Rosenberg, que era uno de los marchantes, ¿no? Y aquí os lo traigo porque en las cartas de Juan Gris habla un poco de esta relación y de cómo María ha firmado el contrato, y habla de que María está en la cama y que Juan Gris la está cuidando, y me gustaba también por lo que supone de vínculo entre ellos, ¿no? Va a tener es un momento bueno económicamente. María va a tener así como unos momentos punta económicos y otros que no. La verdad es que pasa como casi todos los artistas en ese momento, bastante precariedad. Aquí vemos la invitación a una exposición precisamente cuando estaba con Rosenberg, y es en estos años en los que se enmarca el cuadro que tenemos en el museo, ¿no? Este cuadro ahora se puede ver en el museo. Creo que es muy representativo de esa época, por eso me alegra mucho las piezas que tenemos aquí. También ella empieza, como decía, en el 16 con esos bodegones un poco más abstractos. Veis que el bodegón va a ser otra de las piezas que va a hacer hasta su muerte prácticamente, otro de los géneros, quiero decir. Pero aquí, bueno, mantiene su gama de color, pero aquí también las figuras van adquiriendo cierto volumen, y hay una cosa que yo veo claramente también y me gusta mucho en esta obra, y es que rompe con esa bidimensionalidad del cubismo. Aquí hay perspectiva. Y cuando lo veáis en el museo, fijaros, hay perspectiva. Eso no les interesaba a los cubistas. A los cubistas les interesaba ese juego más de las dos dimensiones y de representar todo en esos planos, pero en esa búsqueda de María, de lo real, inevitablemente sus obras tienden a buscar la perspectiva y a generaros algo que podamos imaginar lo que es, ¿no? Y es lo que podemos ver en esta obra, ¿no? que espero que vayáis pronto a disfrutar de ella. Un tiempito después, y ya como una transición, os traigo varias obras de transición en lo que fue ese estilo más puramente cubista, aunque ya veis que va avanzando hacia otros lugares, y lo que va a ser un estilo más figurativo. Fijaros, en los años 1919 ha terminado la guerra. Hay en Europa lo que se llama el retorno al orden. Hay una vuelta a lo figurativo, una búsqueda seguramente de una seguridad, ¿no? Y María entra en ese camino, pero hay algo que os invito a observar en las obras que veamos a partir de ahora, que es
cómo esa facetación, ese facetar del cubismo, esa geometría, esas estructuras cubistas van a permanecer en su obra figurativa. Y es muy interesante porque creo que eso configura en gran medida el estilo de este último tiempo de María Blanchard, ¿no? Esta la traigo porque es una exposición, la última exposición que hace en España, en Barcelona, y también empieza a exponer en Bélgica, entrando, como digo, bueno, en unos tiempos relativamente buenos económicamente, ¿no? La Comulgante, que os mostraba antes, ahora la presenta en Los Independientes y tiene muchísimo éxito. María, cuando viene a París, en su último viaje, bajo el brazo se trae a la Comulgante, se la lleva, ¿no? Que me parece siempre muy significativo, bueno, pues de lo que ella valoraba su propia obra. Y aquí tiene muchísimo éxito, se lo compra también un marchante, parece que rechaza un cheque en blanco que le ofrecen por entrar en relación con otro marchante, que además era hermano del anterior, pero bueno, luego no le salió bien la jugada. Ella pensaba que estaba apostando por la seguridad, luego no le salió demasiado bien, pero lo cierto es que tuvo mucho éxito. Y hay una última carta que tenemos de relación entre María y Juan Gris, porque luego como que se separan, se distancian, no se sabe muy bien por qué, y en esa carta, no sé si se lee bien, si no voy a leerlo yo, que veo que está muy lejos, no se lee, dice: mi querida María, estoy muy, pero muy contento de lo que Lipchitz me dice a propósito de tus Independientes. Créeme que es para mí una noticia asombrosa. Escríbeme con más detalles que me interesan. Momento álgido para María, momento de reconocimiento, ¿no? Y de hecho en este momento tenemos también este retrato, que lo vuelvo a meter aquí porque todo lo que son referencias también a ella misma, pues me gusta mucho que las podamos tener, y esto es un retrato que hace de ella una pintora Tora Vega. Y avanzamos en los años y nos encontramos, como digo, ya con una transición muy clara a la figuración. Y esta imagen también, esta obra me parecía muy clara, ¿no? Es una imagen ya claramente figurativa, pero está el lenguaje cubista totalmente integrado en esa figura y en esos fondos. Quizás esta imagen de un poquito después, esta obra, esta pieza, es un poco más clara del estilo que va a tener María estos años. Para mí estos años inician como el momento álgido, el momento más significativo del arte de María, desde ese punto de vista que el cubismo ha sido una época importante, pero que quizás en esta consolidación de todo lo aprendido en estos años finales, porque María muere con 51 años, muere bastante joven, estamos en esos años, en esa última década, que es la década de los años 20, y genera este estilo en el que aparecen una serie de figuras, todavía con mucho elemento cubista, como veis, con muchos planos, con mucha rigurosidad también, con un contraste entre los fondos más neutros, también desdibujados o más bien dibujados esos planos, y esa figura en primer término que suele estar haciendo algún trabajo, alguna actividad, que juega mucho a los 3/4, como veremos, normalmente figuras sentadas, es decir, empieza a generar como un modelo, ¿no? Un estilo, una manera de representar, y por supuesto la figura humana ya va a ser fundamental, ¿no? Aquí tenemos a las dos hermanas. Esta obra la pudimos ver hace poco en la exposición Maestras en Madrid, en el Museo Thyssen, y es una obra muy querida para María. ¿Y por qué lo sabemos? Porque la recompró. La vendió y luego la volvió a comprar. Ella decía: creo que esto puede estar bien en mi estudio para que sea como reclamo, ¿no? Como reclamo comercial, ¿no? Y bueno, pues si vemos un poco la anterior, aquí las figuras son un poquito más claras, hay menor fragmentación, hay como más contundencia, más redondeadas también las figuras. De nuevo, esos espacios que os decía, un poco angostos en la manera de representar ese primer bodegón en primera línea, y bueno, pues esas dos figuras con ese vínculo, con esa relación entre ellas, ¿no? También de estos años está esta maternidad. Les decía que la maternidad, hablábamos de cuando representaba a Angelina Beloff con su bebé, es uno de los temas que más le gustan y le interesan, esta maternidad donde aparece ese bebé, enorme bebé con sonajero, y que se suelen hacer muchas interpretaciones, porque María no fue madre, María tenía una relación también complicada con su madre,
y se hacen muchas interpretaciones en ese sentido. Lo cierto es que a mí cuando vi esta imagen, lo primero que me vino a la mente fue esto, de Fouquet, que además acaba de tener una exposición en París, y era un pintor del siglo XV que había sido como reconocido recientemente, pero no lo digo solo porque evidentemente hay como un recuerdo formal en la manera en la que aparece ese pecho y la Virgen, sino porque es una Virgen, porque no es tanto o no solo una maternidad, sino yo creo que hay también una Virgen, porque además fijaros en cómo se representan muchas veces las vírgenes y los colores que se utilizan. El rojo y el azul son muy habituales, ¿no? Blanco sí es la Inmaculada, pero fijaros, María la pinta de rojo con un manto azul. A mí me recuerda mucho, creo que aquí hay muchas referencias a la Virgen María, y además nos encontramos en un momento de la vida de María Blanchard que se vincula con la familia Rivière, una familia de intelectuales que además son católicos, como muy católicos, digamos, ¿no? Como muy fervientes, y parece que va a haber una conexión muy fuerte con ellos y que va a haber una progresiva conversión de María al catolicismo, que además vamos a ver cómo en los últimos años se ve claramente incluso en los temas, ¿no? Pero aquí yo veo como ya ciertos elementos de misticismo y de referencia también, no solo a la religión católica, sino a la historia del arte también, porque en ese retorno al orden del que hablamos en los años 20, lo que hay también es un retorno a los maestros antiguos, al arte de los siglos anteriores, ¿no? Esta lectora de cabellos blancos es otra de las obras de esta época que me parecía que era representativa, que además era de gran belleza, que representa como un momento muy original también, muy particular, una mujer mayor leyendo. Fijaros en esas manos, porque son muy características de María Blanchard. Y también me sirve esta imagen para contaros algo sobre ella. Decían que María Blanchard tenía una memoria prodigiosa y que pintaba de memoria, ¿no? Y en un momento dado, otra vez, la condesa de Campo Alange nos cuenta cómo trabaja María, y una referencia a la memoria que me hizo pensar en esta obra. Dice: María Blanchard trabaja siempre en el interior de su taller, jamás al aire libre ni ante modelo. Frente a la tela en blanco, busca en su memoria la forma y el color y extrae de su fina sensibilidad la expresión de sus criaturas. Su memoria visual es sorprendente. En una ocasión dice al terminar uno de sus cuadros: es una viejecita que vi hace 12 años. Otra vez, el modelo es un niño que cruza ante ella por la calle cuando va a misa, y esa visión queda grabada en ella con una fijeza instantánea, ¿no? Bueno, pues esa memoria prodigiosa, esa María que está encerrada en su taller pintando sin tener delante nada en lo que fijarse, ¿no? De estos años también es esta pieza que está en el Museo del Prado. No sé si habéis tenido la ocasión de verla. Fue muy polémica su compra porque, bueno, estaba un poco al límite entre lo que le toca al Museo del Prado y lo que le toca al Reina Sofía, que además es la fecha en la que nace Picasso, que es 1881, ¿no? Los autores anteriores estarían en el Prado, los posteriores y las posteriores en el Reina Sofía, y María Blanchard nace en el año 1881, así que está como en el límite. La cosa es que el Prado compró, con el legado, bueno, pues una donación que hubo hace pocos años, compró este cuadro, ¿no? Interesante por muchos motivos. Fijaros, otra vez es una imagen costumbrista, ¿no? María va a representar a una campesina. Creo que lo hace de una manera muy distinta a lo que hemos visto anteriormente. Y hay un elemento que yo no puedo evitar relacionar un poco con lo que os contaba de ese progresivo misticismo o religiosidad de María, que es como todo ese tocado parece un poco un nimbo, ¿no? No es la primera ni la última vez que va a aparecer un nimbo en las figuras de María, ¿no? Como si le diera cierto halo como místico, ¿no? Y de esta figura me gusta también mucho la dignidad. También creo que la dignidad es otro de los elementos que se repite en la manera en la que María representa la figura humana, ¿no? En estos años, y vamos avanzando ya en el tiempo, va a tener un momento de mucho éxito, se vincula con un marchante belga, va a tener muchas exposiciones allí, y de hecho este cuadro tiene que ver con eso, porque es la hija de ese marchante. Os decía que la infancia le interesa mucho a María Blanchard, y en este caso hay una foto que además es prácticamente el mismo cuadro. Se piensa también que ella pudo presenciar incluso esa escena porque cuando iba a Bruselas se quedaba en la casa de él.
pero bueno, me resulta muy interesante por esa figura infantil, que como digo, además van a aparecer cada vez más. En unos años, además, van a venir los sobrinos de María a vivir con ella también a París. Y luego, bueno, ese bodegón, ese enorme y precioso bodegón de cosas dulces que esa niña tiene delante de ella, ¿no? Es un cuadro muy original también en la trayectoria de María, y une esos dos elementos, la parte más de retrato, de figura humana, y el bodegón, ¿no? Este también suele aparecer mucho cuando se habla de ella, de nuevo la infancia y ese niño que tira un poco los laureles de la gloria de los estudios para comerse un buen helado, ese otro bebé así que parece que le mira, y luego una serie de formas que a mí me resulta como muy interesante, ¿no? Esas formas circulares que se repiten en la base de los árboles, en el carrito del helado, en el sombrero del niño, pero también esa curva, esa esquina que hace también como un paralelismo con la propio codo del chaval, ¿no? Un niño que además aparece más veces en sus cuadros. Todavía creo que no había puesto ningún pastel, pero María pinta con pastel también, además de óleo, y además cada vez lo va a hacer más. Parece como que encuentra también como cierta emocionalidad, como que le permite algo un poco más, y ahora veremos alguna comparativa, como algo más cercano, más humano en el pastel, ¿no? Y de nuevo, pues este cuadro también vertical, un interior, una perspectiva larga, ¿no? Y una manera, yo creo que también como muy, muy tierna de reflejar la infancia, esa trompeta, ¿no? Esos elementos también más cercanos a un posible bodegón. Y fijaros bien en la criatura, porque aquí yo creo que es exactamente la misma, ¿no? Repite mucho a veces las caras se asemejan. Y este cuadro, fijaros en el tamaño. Es una pena que en una presentación nunca los tamaños como que lucen, porque prácticamente parecen todos iguales, ¿no? Pero ella, de esta pintura he leído y he seleccionado una de las cosas que ella decía, la manda a Bruselas, y dice: verás, también he iniciado la Sagrada Familia del Tejedor de Cestas. Esta será la pieza más grande de la exposición. Me llama mucho la atención lo de la Sagrada Familia, como en este modelo familiar veis que además hay una maternidad arriba, ¿no? Y luego está el padre y luego está la otra criatura, y luego, bueno, todas las cestas. Es la misma ciudad, pues posiblemente el mismo París en el que estaba el niño anterior. Y luego ella se arrepiente, continúa luego la carta diciendo: no sé qué precio ponerle porque es que nadie lo va a comprar. Dice, porque es muy grande. Dice, no sé por qué pinto tan grande, porque luego nadie lo va a comprar, ¿no? Este desnudo lo traigo también, y me gustaba mostrarlo porque también es original en la trayectoria de María. No tiene tantos, tiene más, pero no tiene tantos. Y por esa referencia también a la historia del arte, ¿no? Es una postura muy habitual en la manera en la que se representan a las mujeres en el arte, ¿no? Mujer que posa, una mujer desnuda. Y en este caso he encontrado una similitud enorme con este cuadro de Susan Baladón, otra autora contemporánea a la que inevitablemente María tuvo que conocer. Si os fijáis, la postura se parece muchísimo a la cabeza que baja, la postura del brazo, ¿no? Y bueno, incluso el propio rojo del sofá, ¿no? Pareciera casi como una versión, aunque aquí María no trabaja el mismo tema, sino que, bueno, pues habla también de una maternidad en el fondo y de unos niños jugando posiblemente con su madre, por cierto, en un contexto abierto, en un paisaje que no es lo habitual en ella, ¿no? Pero esta echadora de cartas también me permitía enseñaros o vincularlo con otro de los cuadros que para mí es de las obras maestras de María Blanchard, que es la echadora de cartas. Como veis, es un cuadro, una composición más compleja. De nuevo tenemos otra maternidad en mitad de la escena, pero hay algo en esa ligereza, en la manera en la que se relacionan los personajes y en la manera en la que representa María los rostros, las posturas, la dignidad, esas sombras de las que ya os hablo desde el principio, ¿no? La saturación del color, y una manera que imagino que ya os habréis fijado, que parece que los rostros de sus personajes brillan, tienen como unos elementos blancos. Luego veremos un detalle para fijarnos bien, que es muy, muy característico de la pintura de María Blanchard. Sigue haciendo bodegones. De este bodegón, en un momento dado, comenta qué difícil es meterlo en un óvalo. No voy a hacerlo más, dice.
Y bueno, los elementos ya con una nitidez enorme. Aquí veis también un fondo también bastante facetado, bastante con todavía referencias al cubismo, también la manera en la que representa el paño, pero bueno, pues con una nitidez evidente, ¿no? De hecho, me gustaba traeros una comparativa, aunque es unos años un poco anteriores, entre esta cocinera. Hay una cosa que María hacía mucho, que era copiar sus propios cuadros, hacer versiones. Bueno, esto es bastante habitual en la pintura, ¿no? Y esta versión de la cocinera tiene una segunda versión, que es este segundo óleo, que bueno, me gustaba que la pudierais comparar, porque también habla de una evolución que va a empezar a pasar. Decía que el año 23, año 22 son años como buenos para ella, en los que vende, en los que expone en distintos países, en los que viaja. Todavía va a viajar hasta el final de su vida, incluso estando enferma, porque no nos olvidemos que María seguía con su enfermedad, de vez en cuando hace referencia al corazón, a los dolores, al cansancio. Y en esta escena en la que aparecen estos dos personajes, creo que vinculándose de una manera muy bonita y muy tierna, y esta nueva versión que además he tenido la ocasión de ver, y por eso quería traerosla, porque me impresionó mucho en una exposición que hubo en el Museo de Artes Decorativas, bueno, acaba de terminar en Madrid. Había varios cuadros de María, se llamaba la exposición Albiés, las artistas y el diseño de la vanguardia, y me impresionó la cantidad de color que había en este cuadro. O sea, que desde fuera tú ves incluso que puede ser hasta incluso un poco más pardo, un poco más oscuro, pero si te fijabas y te acercabas, la cantidad de color que hay en la obra de María es increíble. Y ahí está esa cara, con todas esas pinceladas y esos toques como de brillo que os decía que van a ser muy característicos de María, ¿no? Año 25, y estamos llegando ya al final de su vida y también de este ratito de hablar sobre ella. Bueno, María muere en el año 32, pero en los años finales tenemos menos obra, o obra más como, bueno, pues como que la obra más, yo creo que la obra más interesante prácticamente se junta en estos años, aunque veréis que todavía va a tener grandes piezas, ¿no? Pero va a ir cambiando un poco el estilo, ¿no? Es una etapa ya cambiante en la que ella está peor físicamente, una etapa en la que ese misticismo va a ser como muy reconocible, en la que va a tener mucha influencia, como os decía, la familia Rivière, en concreto Isabel. Y me gusta mucho, y quiero poneros esta imagen en la que María, de las pocas fotos que tenemos de ella, en la que María está dando una clase a la hija de los Rivière, y porque hay un texto, porque Isabel Rivière es la primera de las biógrafas de María Blanchard, y cuenta cómo pintaba y lo que suponía para ella, y quiero leeroslo porque creo que nos acerca mucho también a lo que podía ser ese día a día María y lo que podía ser para ella, para María Blanchard, la pintura. Y dice: incómodamente sentada en el borde de un sillón giratorio en el que nadie hubiese podido sostenerse sin caer, ella, la luchadora, la inquieta, pintaba por fin sosegada y tranquilamente. Su trabajo era su descanso, el sedante para sus nervios, la satisfacción para su espíritu. A medio vestir, manchadas de pintura sus ropas, sus manos y hasta su cara. El pelo revuelto, despeinado, en un despreocupado desorden. Puestas sus gafas anticuadas de metal, de la cual uno de sus lados estaba roto y recompuesto con una hebra de hilo negro desde hacía ya muchos años. Tras de sus cristales, la mirada ardiente y aguda fija en el lienzo. A su alrededor, un absoluto desorden, por el cual ella no parecía preocuparse ni siquiera sentir. Por el suelo, lápices, pinceles, botellas, dibujos y un libro abierto. Unos calcos cerca de unos trozos cortados de un traje que piensa reformar y el cual queda a veces durante semanas enteras esperando que María los una entre sí cogiendo la aguja en vez del pincel. Sobre una mesa, rota, la nota fríamente desagradable de unas flores artificiales. Ropas tiradas sobre un diván. Los muros blancos, desnudos, y sus cuadros en montones vueltos contra la pared. Tras un cristal enmarcado, una colección de mariposas recuerda al artista el magnífico colorido de la naturaleza. Esta obra del Reina Sofía también va a ser como muy significativa. Hay varias versiones, de muchas de las obras de María hay varias versiones, lo que a veces también confunde la datación. Y este pastel de esta persona, de esta posible joven mujer enferma,
bueno, pues es muy característico de esta época. Fijaros otra vez esas manos tan características también de ella. Bueno, y ese tono, para mí, además de algo muy evidente formalmente, y es que se va descomponiendo la forma y se van difuminando los perfiles, algo que pasa también en los personajes de María Blanchard, que sigue con el mismo estilo figurativo hasta el final, es la parte de la psicología, de la expresión, de la emoción de los rostros. Ahí sí noto un cambio también. Hay más profundidad, creo que siempre hay mucha profundidad en los personajes de María Blanchard, pero noto un cambio a algo quizás más profundo, más complejo o a veces también más espiritual, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en la expresión de esta bordadora, también en el Reina Sofía, de la que también os traía algún detalle como para fijarnos en la pincelada y en el uso del color. Y este borracho, otra vez ese nimbo, claramente, lo veis, ¿no? El tonel, y una manera de representar que no provoca un juicio, creo, negativo, sino más bien a cierta compasión o ternura hacia el personaje, ¿no? También fijándonos en esa expresividad en el rostro. Aquí traigo una comparativa de dos obras prácticamente iguales, pero que están en dos técnicas. Siempre me parece como muy interesante comparar lo que sucede cuando se usa óleo, cuando se usa pastel, y más cuando os decía, ¿no? Creo que el pastel le da como otros toques, le da otros elementos más emocionales, y que en los últimos años lo va a usar mucho más porque le gusta, porque lo necesita quizás, porque quiere ahondar en la emoción de los personajes, ¿no? Y aquí tenemos a nuestra muchacha, ¿no? Del Museo de Bellas Artes, en la que sorprende, creo, mucho el uso del color, ese rostro, fijaros, ese rostro con esos azules tan típicos, por otro lado, de María, también los ocres o los rojos, en una figura pues también relativamente desdibujada y con muchos... Yo creo que con un rostro que además vais a ver que se va a repetir, ¿no? Que es un rostro, se parece muchas veces, ¿no? Las figuras de María Blanchard, y aquí se parece mucho también a esta mujer sentada que tenemos también aquí cerquita en Bilbao, donde la figura aparece también con un nivel aún mayor de descomposición, ¿no? Es el caso también de la niña dormida en esta escena familiar, y también en un interior, también, ¿no? muy semejante a, pues también no se puede recordar a la madre con la criatura, a la echadora de cartas, pero pues también está perdiendo mucha nitidez, ¿no? En la manera de representar. Aquí no es una cuestión tanto de nitidez, me gustaba traeros este pastel, porque además coincide con el momento en el que sus sobrinos van a vivir con ella, y porque también es una imagen más extraordinaria, aunque tiene varias maternidades negras María en su haber. Bastante habitual la niña o el niño orante en ese momento de espiritualidad y de conversión al cristianismo de María. También las versiones de San Tarsicio, que van a tener mucho éxito, van a gustar mucho. Este niño que fue martirizado por defender la Eucaristía, y de nuevo aquí pues otro cuadro también, otro bodegón, muy similar al que acabamos de ver, pero también como todavía un poco más deshecho, ¿no? Lo mismo, escena de familia del año 30-32, ya muy difíciles de datar estos cuadros, o esta Bretona, ¿no? Que es el último cuadro que os traigo de ella, porque bueno, me parece, volvemos al tema del costumbrismo, pero fijaros de qué maneras tan diferentes María Blanchard ha ido representando a estos perfiles de mujeres, en este caso una campesina bretona, a lo largo de su vida, ¿no? Y en este caso, bueno, pues este pastel de una enorme expresividad y un aspecto prácticamente inacabado. En el año 32 muere María, y de ese año también es esta imagen, esta caricatura, que también esta ilustración que le hace César Avín, que vuelve a aparecer César Avín, su alumno, su único alumno, junto a la hija de los Rivière, junto a Jacqueline Rivière, que viene a París en los años 20 y acude un poco al cobijo de su antigua maestra para que le ayude, ¿no? Y es uno de los que va a estar cuando María fallece. Esta es la imagen del estudio, de cómo quedó el estudio de María, ese estudio que antes nos describía también Isabel Rivière. Y ese pastel, ese cuadro en el que aparece esta chica con este abanico, parece que es el último que quedó en el caballete, ¿no?
Aunque se ha hablado mucho de una muerte por tuberculosis, lo cierto es que Consuelo Verges, esta prima de la que os hablaba, aseguró que, contaba, ¿no?, un tiempo después, decía, estaba muy cansada, muy cansado su corazón, cansado de una vida inclemente, de una lucha durísima y cruelmente oprimido por un esqueleto desbarajustado. Cualquier gripe, cualquier infección respiratoria aguda pudo acabar fácilmente con él, con su corazón. Y de hecho ella, como os decía, en los últimos años venía quejándose del corazón, incluso en un momento dado dice que le han diagnosticado una enfermedad, ¿no? Bueno, la muerte de María aparece en mucha prensa española y cuentan, bueno, pues que ha fallecido víctima de una cruel dolencia, ha fallecido en París, la que fue ilustre pintora española, doña María Gutiérrez Blanchard, fallece en París, la famosa pintora española, y luego se le organiza aquí en Madrid, una velada homenaje. La va a organizar Clara Campoamor, y como imagino que tampoco lo leéis, dice, os leo el principio, dice: la velada literaria organizada por la Unión Republicana Femenina en homenaje a María Blanchard, gran pintora española que vivió, triunfó y murió recientemente en París, se celebrará mañana miércoles a las 7 de la tarde en el Ateneo de Madrid. Hablará sobre el significado y la intención de la velada como homenaje a las nuevas mujeres españolas Clara Campoamor, presidenta de la agrupación femenina iniciadora, y exaltarán la figura de la ilustre pintora en sus diversos aspectos biográficos, humanos y artísticos, los insignes escritores Concha Espina, Ramón Gómez de la Serna, Federico García Lorca y Manuel Abril, que era uno de los críticos que, por cierto, la había puesto bastante mal en el año 15 cuando la exposición de los íntegros. Cuando fallece María, os contaba, Isabel Rivière va a hacer la primera de las biografías, pero va a haber más, la de Campo Alange, que hemos hablado de ella, también la que hace Cobo Barquera, que además nos deja esta ilustración, este retrato de María Blanchard, el de Rodríguez Alcalde, que también lo he utilizado mucho para mi presentación, Campoy, o sea, va a haber bastantes publicaciones, el catálogo razonado primero, que hace Lilian Cafín, luego el siguiente va a ser el que yo decía que había consultado para mi presentación, Carmen Bernardes. Bueno, va a seguir una serie de la tesis de María José Salazar, una serie de publicaciones, o sea que va a tener siempre como una continuidad en el tiempo, aunque posiblemente menor de la que podía haber tenido, de la relevancia o de la visibilidad. Se le organiza una importante exposición en el año 82, cuando está más o menos en el centenario, y también hace pocos años, bueno, en el año 12, en el Reina Sofía, ¿no? Ha sido la más grande hasta el momento. También su familia le está haciendo sus descendientes, le están haciendo una galería virtual desde hace años, están recopilando las imágenes con calidad para poder hacer un museo virtual de la artista. Y en este momento, dentro de un mes, en Málaga, van a inaugurar María Blanchard, pintora a pesar del cubismo, una exposición que creo que puede ser muy interesante, que ojalá también tengáis oportunidad de visitar, porque es grande y bueno, espero que haga también una lectura interesante de María Blanchard. Para terminar, vuelvo a los cuadros del museo. Espero que ahora los miréis con otros ojos, ¿no?, con más conocimiento, ubicándolos en el tiempo. También con ganas, ojalá, de visitar. Como os decía, los cuadros de María están aquí, pero están también en Santander. Muchos de ellos, los de Santander, tienen mucho que ver con que ella, al recibir la beca, pues de vuelta mandaba cuadros. Está también el de Bilbao, por supuesto, en Madrid. En Madrid hay muchos cuadros en el Reina Sofía, también en el Thyssen, ahora mismo hay 2. En el Prado también hay 1. Y bueno, como os comentaba al principio, María muere en el año 32, 1932, se han celebrado sus 80, sus 90 años. Mañana sería el 92 aniversario, murió el 5 de abril de 1932, sería el 92 aniversario de su fallecimiento, y
dentro de 8 años, por tanto, estamos en el centenario. Yo llevo mucho tiempo diciendo a quien quiera oírme que tenemos que celebrar ese centenario, ¿no? Que María Blanchar se merece un año, al menos un año Blanchar, como el que se celebra en este país para tantos pintores, autores, intelectuales, ¿no? Y cuando digo tantos, ¿no? No es un masculino genérico, ¿no? María Blanchar necesita y se merece, y nos merecemos, creo, como sociedad, celebrarle en ese centenario. Ojalá, bueno, mi deseo y mi intención y hasta donde yo también pueda contribuir, desde luego, vamos a intentar que eso suceda. Y mientras tanto, y manteniendo, como digo, ese deseo, quiero terminar la conferencia con una referencia que se hace a ella en un periódico parisino cuando fallece. Os decía, os hice referencia a lo que se decía en los periódicos españoles, pero me gustó mucho cuando leí lo que nombraban aquí, en un párrafo muy breve, en tono elogioso, pero que me parece que, bueno, pues que cierra muy bien lo que yo creo que hace énfasis en las cosas que a mí, o algunas de las que me parecen más interesantes de María Blanchar, y me gustaba para cerrar, ojalá, habiendo también compartido como el valor, el mérito que tuvo una mujer con las circunstancias que nació, con unas circunstancias económicas que al principio fueron mejores de las que luego fueron, o sea, no tuvo el respaldo para lanzarse una carrera, una trayectoria, vivir de la pintura, lo consiguió, pasó a la historia, y bueno, por eso a mí me parece que es un personaje que tenemos que celebrar, que conocer y también que disfrutar. Y lo que dijeron entonces de ella fue lo siguiente, y con eso termino. El sitio que ocupaba en el arte contemporáneo era preponderante. Su arte poderoso, hecho de misticismo y de un amor apasionado por su profesión, quedará como uno de los más auténticos y de los más significativos de nuestra época. Muchas gracias.